Advertencias preliminares. 1. Este libro fue escrito por la sierva de Dios Concepción Cabrera de Armida, la mayor parte del año 1900, durante los 6 meses que pasó a la cabecera de su hija gravemente enferma, con todas las interrupciones que esto supone. Solo pocos trozos son de años anteriores. El orden sistemático se debe totalmente al S de Dios Félix de Jesús Raugier, quien lo extractó de los escritos inéditos de la S de Dios. 2. La forma de redacción es como de un dictado de N. C. Señor, para lo cual hay que tener en cuenta los diversos modos de comunicación del Señor a su sierva. No es ciertamente como el dictado de un maestro a sus alumnos o de un abogado a su secretaria. Cr. Ignacio Navarro, Itinerario Espiritual, Apéndice 1, p. 111 y ss. 3. Si en los autores de los libros bíblicos que escriben bajo la inspiración del Espíritu Santo queda la huella de la personalidad de cada uno, su temperamento, su ambiente, su cultura, su época y demás influencias a las que estuvo sujeto, con mayor razón en cualquier otro tipo de escritos, aun cuando sean de origen divino deja muy palpablemente su huella el instrumento humano. 4. El lenguaje de la S de Dios no es un lenguaje técnico de teólogo sino el lenguaje natural, no siempre muy preciso, que usamos en nuestra conversación ordinaria. Por ejemplo, Pielo cuando dice, puede convertirse en vicio y hasta peca. Un teólogo lo diría de otra manera. 5. Conchita escribe con suma sencillez, no como una maestra que enseña sino como escribe una madre a sus hijos, y así hay que leerla. En realidad todas estas páginas tenían como destinatarias inmediatas a sus hijas del oasis y a los futuros sacerdotes de la cruz. 6. El objetivo de estas páginas es ayudar a progresar en la vida espiritual a las almas deseosas de tender seriamente a la perfección, descubriendo las insidias, disfraces y tácticas del enemigo para engañarlas, y al mismo tiempo mostrando los remedios más a propósito para combatir los vicios, pecados y defectos y los medios más eficaces para adelantar en las virtudes. A primera vista este conjunto de esquemas parece complicado por el sinnúmero de detalles a los que desciende. Pero la última familia de virtudes perfectas, la 12ª, nos permite ver la unidad y sencillez de la vida espiritual, centrada en la caridad y las virtudes teologales y como todo el resto está encaminado a quitar obstáculos en el camino del amor o a proporcionar medios que a la luz de la fe en la cruz de Cristo adquieren una divina eficacia. No es de extrañar por lo tanto el lenguaje a veces muy severo con el que se condenan algunos vicios, pecados o imperfecciones, pues en realidad son muy serios obstáculos para progresar en el camino del espíritu. Sería un error muy serio, que daría lugar a escrúpulos o desaliento, o falta de aprecio a la doctrina aquí contenida si se tomaran estos avisos de perfección en un nivel simplemente jurídico o moralista de lícito o ilícito, cuando se trata de la gran delicadeza necesaria para elevarse hacia la santidad, camino en el que se hila muy delgado.
Prólogo. A los novicios misioneros del Espíritu Santo. Aprended dónde está la virtud. Berec, 3, 14. Hijos míos, muy amados en Jesús. En la primera parte de la segunda división de la cuestión 55, Anto Tomás nos presenta un doble tratado de las virtudes y de los vicios, considerados de una manera general. Y Santo Doctor trata de la esencia de las virtudes, de sus divisiones, de sus causas, de su conexión, de su igualdad. Cuestión 55 a 60, después estudia los vicios, cuestión 61 a 89, en su naturaleza, los distingue, los compara y se extiende más sobre sus causas. Sigue el estudio importantísimo de las virtudes en particular, hasta la cuestión 122 y el Santo Doctor trata, con su profunda ciencia y su genio incomparable, lo más arduo teológicamente, de la ciencia de las virtudes. El tratado de vicios y virtudes que vais a estudiar durante vuestro noviciado es de muy distinta índole. Va todo directamente, esencialmente, a la práctica, y toda esta enseñanza tan preciosa está enteramente impregnada del espíritu de la cruz, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que este trabajo se extractó, palabra por palabra, de nuestros manuscritos, NM, los que llamo en las conferencias, los manuscritos de la Fundación. Las virtudes y los vicios vienen sin orden en los papeles. Los sacamos con suma paciencia, amor e interés, gando que serían de suma utilidad para los novicios de las dos congregaciones. 7. Viendo la semejanza de muchas virtudes, las dividimos en familias y resultaron 12 sin habernos propuesto de antemano este número. Luego pensamos en estas palabras del Apocalipsis. En medio de la ciudad, y en ambas riberas florecía el árbol de la vida, brindando sus 12 frutos, correspondientes a los 12 meses del año, APEC 22, 2. Después de este primer trabajo sobre las virtudes, nos fijamos en que los vicios opuestos a las virtudes, podían bien formar 12 familias de vicios, opuestas a las 12 familias de virtudes. Y así se arregló el tratado que os ofrezco ahora y que os será explicado detenidamente y de un modo práctico durante vuestro noviciado. Se facilitará, pues, durante el noviciado, el estudio en cada mes, de una de las 12 familias de virtudes y de los vicios contrarios. En cuanto al orden que hemos escogido para cultivar las diferentes virtudes, pensamos que se debe principiar por ya es virtudes generales. San Francisco de Sales, Introducción a la vida devota 3, parte, capítulo I, es decir, las que son de uso más frecuente, y cuya influencia tiene más acción sobre el conjunto de conducta. Parece, en efecto, da evidencia, que se ha de comenzar por las virtudes que ocupan un puesto más preponderante en la vida. De hecho son las más prácticas y por lo mismo las más importantes y las que debemos anhelar. Nos ha parecido natural, pues, y lógico empezar por las virtudes del sacrificio que, más que otras, son del querer.
Do color. Habéis venido aquí a quitar vicios y a plantar virtudes. Para que os aprovechéis mejor de este estudio, creo necesario recordar brevemente algunos datos teológicos sobre virtudes. Y. Vicios. Procuraré ser claro. Veamos, en primer lugar. 8. 1. ¿Qué es virtud? 1. ¿Qué es virtud? 2. ¿Qué se entiende por acto de virtud? 3. ¿Cómo se cultivan las virtudes? Estudiemos ahora brevemente las cuestiones arriba indicadas, y en primer lugar, ¿qué es virtud? En los libros de moralistas, y de los autores espirituales, virtud significa sea la práctica del bien en general. Así se dice que un hombre practica la virtud cuando hace el bien bajo todas las formas. Sea la práctica de una de las formas particulares del bien, y en este sentido, enteramente objetivo, se distinguen varias virtudes distintas: fe, esperanza, caridad, y otras. Sea por fin, en un sentido subjetivo, una u otra de las virtudes o de las fuerzas personales con las cuales podemos hacer el bien. Esta última significación de la palabra virtud corresponde a su etimología. Virtud viene de la palabra latina virtus, que significa fuerza. De hecho, toda virtud es una fuerza. Pero no toda fuerza se puede llamar virtud. El uso ha reservado esta palabra a las fuerzas espirituales y permanentes que hace a de hombre capaz de ejecutar bien. Digo fuerzas espirituales porque la virtud hace fuertes, no a los cuerpos, sino a las almas. La virtud es una fuerza moral. Digo fuerzas permanentes porque esas fuerzas no se agotan en ninguno de los actos que producen, sobreviven a todos, y se quedan con la capacidad de producir otros nuevos. Es lo que se llama en el sentido filosófico, un hábito. Ami. Ducler G. 1920, p. 33. Digo por fin, fuerzas que hacen al hombre capaz de ejecutar el bien, tal es, en efecto, el objeto de la virtud. La virtud es lo contrario al vicio. Son dos hábitos contrarios, opuesto uno a otro, y enemigos uno de otro. Son dos hábitos contrarios, opuesto uno a otro, y enemigos uno de otro. De todas las divisiones que pueden afectar al hábito. Dice el P. Tomás Pegues, 0. P. en su último luminoso comentario de la Suma de Santo Tomás, tomo séptimo, página 2. La más esencial es la que los distingue en hábitos buenos y hábitos malos. Es que, en efecto, es la esencia del hábito ser una disposición relacionada a lo que conviene o no conviene a tal naturaleza, y toda disposición a lo que conviene, es buena. Como toda disposición a lo que no conviene es mala. De ahí se sigue que debiendo estudiar los hábitos según sus dos especies, buenos y malos, el tratado contenido en nuestros manuscritos debía naturalmente comprender dos grandes divisiones. Los hábitos buenos que llevan el nombre de virtudes. Los hábitos malos, que llevan el nombre de vicios. Santo Tomás trata primero de las virtudes 2a, segunda Q 55 a 67, y luego de los vicios, Ibid, QQ.
El presente tratado pone como frente a frente las virtudes y os besetos, resultando a este más de relieve la oposición entre ella y Espíritu Santo nos recomienda que aprendamos dónde está la virtud. Aprender dónde está la virtud es comprender en qué consiste, de dónde viene, ver cómo se pone en obra, y qué ventajas nos ofrece. Hay dos clases de virtudes. 1. Las virtudes naturales, y 2. Las virtudes sobrenaturales. Las virtudes naturales son virtudes puramente humanas. El hombre las recibe a veces al nacer, o, con más eficiencia, las adquiere por sus propios esfuerzos. Por este motivo, los teólogos las designan con el nombre de virtudes adquiridas. La razón les sirve de norma. Las virtudes sobrenaturales pertenecen al orden de la gracia. Nadie las trae al nacer, nadie tampoco las adquiere. Por su trabajo, Dios los da hechas, de ahí su nombre de virtudes infusas. La virtud, dice San Agustín, es obra de Dios en no cero de liv. Arbitrio. Esse operatur. Liv. 2 de liv. Arbitrio, daus in no. La gracia santificante nos une a Dios, nos asocia a su vida, lo hace vivir en nosotros. Si alguno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a él y viviremos en él. Toda vida posee un organismo, es decir, un conjunto de órganos o de facultades, por las cuales puede manifestar se fuera de sí misma y producir actos. Las virtudes sobrenaturales son los órganos o las facultades activas propias de esta vida divina y humana que debe usa la gracia. Ellas constituyen el modo, la forma, bajo la cual las fuerzas de Dios, diré, no son comunidas. Las obras en las cuales empleamos esas virtudes sobrenaturales son como la indicación de la vida de Dios en nosotros. Son actos divinos al par que actos humanos y como tales, poseen un valor tan grande que Dios solo puede ser su recompensa. Se comprende mejor, por estas consideraciones, cómo las virtudes sobrenaturales, en razón de su carácter, de su origen, de su poder, se elevan muy por encima de las virtudes naturales. Es la serie de las virtudes naturales, y la serie de las virtudes sobrenaturales corresponden una con otra. En otros términos, toda virtud sobrenatural responde a una virtud natural, a la cual se presupone y que completa o transforma. Presenta una energía divina que viene a trabajar de concerto con una energía humana. Esas dos virtudes que se corresponden llevan un mismo nombre. Existen así dos humildades, dos prudencias, dos templanzas, la de arriba y la de abajo, y así de las otras virtudes. 11. Resulta de allí que se puede practicar y que se practica con irecuencla dos virtudes correspondientes. La gracia santificante es un principio de vida. Las virtudes sobrenaturales sirven de organismo a ese principio de vida. Están, pues íntimamente unidas a la gracia santificante. Y no se pueden separar de ella. Se reciben esas virtudes cuando se recibe la gracia santificante. Se conservan mientras se conserva la gracia.
Pierden si se pierde la gracia santificante, es decir, si el alma comete un pecado morta. Las virtudes de fe y de esperanza son las únicas que pueden permanecer en el alma muerta a la vida de la Horacia. Aún las perderán también si cae en la incredulidad y en la desesperación. Dios puede devolver a los pecadores las virtudes que han perdido, y se las devuelve, en efecto, con la gracia santificante, cuando reciben su perdón. Es de notar que las virtudes naturales no mueren por el pecado, como las virtudes sobrenaturales. Evidentemente, todo acto malo las disminuye, como todo acto bueno las refuerza. Sin embargo, el pecado no las destruye. Las virtudes sobrenaturales crecen al herecer la unión con Dios. Todo lo que puede estrechar esa unión, oración, comuniones, provoca como consecuencia el aumento de las virtudes. El medio práctico más eficaz de crecer en las virtudes consiste sin embargo en el ejercicio enérgico y habitual de las que se quieren adquirir en toda su perfección. Mientras más practicamos esas virtudes, más actividad desplegamos en ellas y más las robustecemos. Son muy distintas las fuerzas naturales y las fuerzas sobrenaturales. Las primeras se agotan si abusamos de ellas, las segundas se fortalecen con el trabajo. Las virtudes naturales son accesibles al cansancio, las virtudes sobrenaturales no se cansan. Veamos ahora puestas en acto las virtudes sobrenaturales. Y después de haber dado una idea sumaria de lo que es la virtud, digamos en pocas palabras lo que es el acto de virtud. Se llama acto de virtud el que pone la virtud en práctica. La iniciativa de acto de virtud natural pertenece a la razón. La razón concibe los motivos del acto, las propone al espíritu, y así despierta las exigencias de la conciencia, y determina las resoluciones de la voluntad. Esos motivos son siempre naturales, y por lo mismo, el hombre los puede descubrir por sus propias luces. La iniciativa del acto de virtud, cuando se trata de virtud sobrenaturales, viene de Dios y no de nosotros. Dios nos da la idea del acto de virtud por sus inspiraciones, y toma parte en la realización del acto, por lo que llama Mous la gracia actual. Esas inspiraciones y ese concurso de origen divino, ponen siempre un fin de orden sobrenatural al acto de virtud. Las ocasiones de hacer actos de virtud no olten nunca. Huela sin PAV1A. De las relaciones con el prójimo de las tentaciones, y sobore. Todo por acceton de Espíritu Santo en el alma. Esa multiplicidad de actos de virtudes que se ofrecen debe llenarnos de alegría, porque de los actos de virtud nace el mérito, que se define, y ti derecho a una recompensa. El trabajo del obrero, merece su salario, los éxitos del estudiante merecen laureles, así todo acto de una virtud sobrenatural merece una recompensa. 13. Ese derecho resulta de las promesas de Dios y también de la excelencia de ese acto en sí mismo. Ese acto es un acto de orden divino y por consiguiente de valor divino. El mérito de un acto de virtud puede ser más o menos grande. Las circunstancias en las cuales se ejecutan pueden
Mentar su valor. Entre las circunstancias que avaloran el rito señalaré las dificultades que se tuvieron que vencer. Grado de gracia más elevado que posee la persona que practica el acto de virtud. Los ardores de su amor hacia Dios. La excelencia de sus intenciones. Si alguien me preguntara lo que tiene uno que hacer para que un acto de virtud sea sobrenatural y dé lugar al mérito, le contestaré la aplicación, digamos, la puesta en obra de las virtudes sobrenaturales se efectúa por la intención. El que posee las virtudes sobrenaturales y quiere usar de ellas, usa de ellas por el mismo hecho. Es explícita cuando se propone uno, en términos formales, practicar tal o cual virtud sobrenatural. Es implícita, cuando, sin formar esa intención maines expresos se cumplen con advertencia estos actos sobrenaturales, como actos religiosos, o cuando menos se ofrecen a Dios actos de orden profano como el trabajo, los sufrimientos, etc. Con esto bastará para Dorousa entender cuánto importa adquirir muchos méritos por la práctica de las virtudes sobrenaturales. El mérito es la moneda con la cual se compran los favores y las recompensas divinas. El mérito fecunda la existencia y la hace producir frutos. El mérito nos da crédito ante Dios.